Una ventana al futuro. ¿Qué es exactamente el multimedia? Es la unión de texto, imágenes, sonido y vídeo en un solo lugar. Es la experiencia que vivimos al navegar por Internet, usar una aplicación o disfrutar de un videojuego. El multimedia ha transformado cómo aprendemos, trabajamos y nos entretenemos. Antes, una enciclopedia era solo texto y fotos. Hoy, una búsqueda en línea nos da videos, mapas y audios. Gracias al multimedia, la educación y el entretenimiento han cruzado fronteras. Entender su origen es descubrir el ADN de nuestra sociedad digital. Prepárense, porque nuestro viaje en el tiempo está a punto de comenzar. Para entender la revolución multimedia, retrocedamos a antes de 1980. Los medios vivían separados. Texto en periódicos, música en vinilos, cine en salas, televisión en casa. No existía mezcla ni interacción entre ellos. La creatividad estaba limitada. Solo grandes empresas podían producir contenido. El ciudadano común era un receptor pasivo, no un creador. La información viajaba despacio, y el acceso a la cultura era local y fragmentado. Era un mundo ordenado, pero increíblemente aislado. La idea de mezclar música, fotos y texto era impensable. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Se avecinaba una revolución que nadie anticipaba. El primer gran cambio llegó con el ordenador personal. Antes, los ordenadores eran gigantes inaccesibles para la mayoría. Con modelos como el Commodore 64 y el Apple II, la informática llegó a los hogares. Por primera vez, una familia podía crear imágenes y música digital en casa. El IBM PC estandarizó la informática en oficinas y hogares. Estos ordenadores permitieron a la gente dibujar, componer y programar. Así nació la posibilidad de combinar texto, gráficos y sonido en un solo dispositivo. Era el inicio de la era multimedia. Mientras los ordenadores llegaban a casa, los videojuegos conquistaban el mundo. Juegos como Pac-Man y Donkey Kong se volvieron iconos culturales. Los videojuegos trajeron la interacción digital a millones de personas. Consolas como la Atari 2600 transformaron el televisor en un portal interactivo. Familias enteras jugaban juntas, creando nuevas formas de ocio. Los videojuegos enseñaron lógica, coordinación y resolución de problemas. Para muchos, fueron la puerta de entrada a la tecnología. Encendieron la chispa de la creatividad digital. La televisión vivió una auténtica revolución con la llegada del cable, transformando para siempre la manera en que las personas consumían entretenimiento e información en sus hogares. A finales de los años 70 y principios de los 80, el cable comenzó a extenderse rápidamente por las ciudades, llevando consigo una promesa de variedad y libertad nunca antes vista. Antes de esta revolución, la televisión era un medio limitado. Solo existían unos pocos canales y la programación era escasa y predecible. Las familias se reunían frente al televisor para ver los mismos programas, en los mismos horarios, sin posibilidad de elegir mucho más allá de lo que la señal abierta ofrecía. Con la llegada del cable, la oferta de canales se multiplicó de manera exponencial. De repente, los espectadores podían elegir entre decenas, e incluso cientos, de opciones diferentes. Esto fragmentó la audiencia, permitiendo que cada persona encontrara contenidos adaptados a sus intereses y gustos particulares. Un ejemplo icónico de esta nueva era fue el lanzamiento de MTV en 1981. Por primera vez, la música y la imagen se fusionaron en un canal dedicado exclusivamente a los videoclips, cambiando la industria musical y la cultura pop para siempre. El videoclip se convirtió en una forma de arte y en una poderosa herramienta de marketing para los artistas, quienes ahora podían llegar a millones de jóvenes a través de la pantalla del televisor. Al mismo tiempo, CNN revolucionó la manera de informarse al ofrecer noticias las 24 horas del día. Por primera vez, los espectadores podían estar al tanto de los acontecimientos del mundo en tiempo real, sin tener que esperar al noticiero de la noche. La televisión por cable permitió la aparición de canales temáticos, deportes, cine, documentales
infantiles y mucho más. Así, la experiencia televisiva se volvió personalizada, con opciones para todos los gustos y edades. Además, la televisión dejó de ser una experiencia monolítica y pasiva. Surgieron los primeros programas interactivos, donde los espectadores podían participar en concursos, votar o comunicarse en directo, anticipando la interactividad que hoy damos por sentada. Esta fragmentación y personalización de la audiencia preparó al público para el futuro multimedia, abriendo la puerta a nuevas formas de consumir contenido y a la llegada de tecnologías aún más avanzadas. Por primera vez, el control y la elección pasaron verdaderamente a manos del espectador, marcando el inicio de una nueva era en la historia de la televisión y sentando las bases para el mundo digital que vendría después. Mientras tanto, en el corazón de la revolución tecnológica de los años 80, la música vivía su propia transformación digital. El compact disc, conocido como CD, irrumpía en escena para cambiarlo todo. Hasta ese momento, la música se escuchaba en vinilos y cassettes, formatos analógicos que, aunque entrañables, sufrían desgaste con cada reproducción y limitaban la calidad del sonido. El CD, lanzado oficialmente en 1982, prometía algo revolucionario: sonido puro, cristalino y sin distorsión, que no se degradaba con el tiempo. Por primera vez, los oyentes podían disfrutar de sus álbumes favoritos una y otra vez, sin preocuparse por rayones o el clásico ruido de fondo de los vinilos. Además, su tamaño compacto y diseño futurista lo convirtieron en un objeto de deseo inmediato. El CD permitía saltar de canción al instante, algo impensable en los formatos anteriores. Ya no era necesario rebobinar ni buscar manualmente la pista favorita. Con solo presionar un botón, la música respondía al instante. Esta facilidad de uso marcó un antes y un después en la experiencia musical doméstica. El álbum Brothers in Arms, de Dire Straits, lanzado en 1985, se convirtió en un fenómeno global y fue uno de los primeros grandes éxitos en formato CD, impulsando la popularidad del nuevo soporte y demostrando su potencial comercial. El CD no solo mejoró la calidad del sonido, sino que digitalizó la música, convirtiéndola en datos que podían ser procesados por máquinas. Este avance permitió una fidelidad sonora nunca antes alcanzada y abrió la puerta a nuevas formas de producción y distribución musical. Sin que muchos lo supieran en ese momento, el compact disc sentó las bases para la música en Internet y el streaming, anticipando una era en la que la música sería accesible en cualquier momento y lugar, sin límites físicos. El pequeño disco brillante, con su superficie iridiscente y su capacidad de almacenar horas de música, fue el precursor directo de la música digital actual. Su llegada marcó el inicio de una nueva era, donde la innovación y la calidad sonora iban de la mano. La digitalización del sonido cambió para siempre la industria musical, transformando no solo la manera en que escuchamos música, sino también cómo la creamos, compartimos y disfrutamos. El compact disc fue mucho más que un formato, fue el símbolo de una revolución que aún resuena en nuestros días. Entre 1980 y 1985, estas innovaciones transformaron la vida diaria. El hogar se volvió centro de entretenimiento y creación digital. La familia compartía videojuegos y aprendía informática en casa. La cultura pop se globalizó gracias a la televisión por cable y los videoclips. La educación y el trabajo empezaron a digitalizarse. Las escuelas instalaron laboratorios de informática. En la oficina, el ordenador reemplazó a la máquina de escribir. Estos cambios sentaron las bases de la sociedad digital. Lo extraordinario de 1980 a 1985 fue la convergencia de innovaciones. El ordenador, el videojuego, la televisión por cable y el CD se influenciaron mutuamente. Juegos como Dragon Slayer fusionaron animación y jugabilidad. El usuario pasó de espectador a creador, combinando medios. La cultura absorbió la estética digital, píxeles, sonidos de 8 bits, gráficos vectoriales. Películas como Tron y videoclips en MTV reflejaron esta fusión. Nació un nuevo lenguaje multimedia, más rico e inmersivo. La promesa de un solo dispositivo para todo
dejó de ser ciencia ficción. Entre 1980 y 1985 se fundó la era digital. En esos años, el mundo comenzó a transformarse de manera irreversible. Los laboratorios de computación bullían de actividad y las noticias tecnológicas anunciaban avances que parecían de ciencia ficción. La sociedad se asomaba a un futuro donde la información y la creatividad estarían al alcance de todos. El ordenador personal abrió la puerta a la expresión individual y la creatividad. Por primera vez, la gente podía escribir, dibujar, programar y experimentar desde la comodidad de su hogar. Los estudiantes aprendían nuevas habilidades, las familias se reunían alrededor de la pantalla y los anuncios prometían un futuro donde cada persona sería dueña de su propio universo digital. Los videojuegos introdujeron la interactividad y los mundos virtuales. No solo se trataba de entretenimiento, era la primera vez que las personas podían sumergirse en universos digitales, tomar decisiones y ver sus acciones reflejadas en la pantalla. Los salones recreativos se convirtieron en templos de la innovación, donde la tecnología y la imaginación se daban la mano. La televisión por cable anticipó el streaming y la personalización de contenidos. De repente, los hogares tenían acceso a decenas de canales y cada miembro de la familia podía elegir qué ver y cuándo. Este cambio sentó las bases para la cultura de la inmediatez y la variedad que hoy disfrutamos en las plataformas digitales. El CD digitalizó la música y preparó el camino para el MP3 y el streaming. La calidad de sonido mejoró y la música se volvió portátil y accesible. Los discos compactos revolucionaron la industria musical, permitiendo a los artistas y oyentes explorar nuevas formas de creación y consumo. Hoy, creamos y compartimos multimedia desde el móvil en segundos. Lo que antes requería equipos voluminosos y costosos, ahora cabe en la palma de la mano. La evolución tecnológica ha hecho posible que cualquier persona pueda ser creadora, editora y distribuidora de contenido, conectando al mundo en tiempo real. Todo comenzó con esas primeras cajas beige, los sonidos de los recreativos y el brillo de un CD. Aquellos objetos, hoy nostálgicos, fueron los cimientos sobre los que se construyó el universo digital que habitamos. Ese lustro encendió la mecha de la revolución multimedia que vivimos hoy. En solo 5 años, se sembraron las semillas de una transformación que sigue expandiéndose, conectando generaciones y redefiniendo la manera en que creamos, compartimos y experimentamos el mundo.